Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Y Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico-profesional en Chile. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Muy buenas tardes, queridos y queridas radiovidentes que al escucharme me ven caminar, pisando las hojas de otoño aquí, en este jardín al fin del mundo. Son exactamente las 7:04 de la tarde, 7:04 de la tarde. Normalmente partimos a las 7, hoy día partimos a las 7:04 de la tarde. Yo soy el jardinero de este jardín, me da un gusto mucho saludarlo, vamos a compartir como siempre lo hacemos, una conversación interesante, con sentido, espero, una caminata por el jardín. Y hoy día, ahí se escucha mi fiel chucao, pájaro del sur que me acompaña y que siempre se aparece por ahí en el sotobosque, como recordándome que hay que ir a ese mundo maravilloso que está en los bosques. Justamente vamos a hablar hoy día sobre los árboles chilenos. Vamos a hablar sobre esa maravilla, ese milagro que tenemos a veces sin darnos cuenta, incluso en nuestras ciudades o cerca de nuestras ciudades, de la variedad de bosques y árboles de especies endémicas, ya vamos a entender qué significa eso, que tenemos en Chile y que muchas veces no vemos, y para qué decir, no contemplamos. Caramba, que le cuesta al habitante moderno o postmoderno detenerse a contemplar las cosas, contemplar un río, contemplar un árbol, contemplar la luna, contemplar el paisaje. Me encontré hace unos días atrás con este maravilloso libro que tengo en mis manos, Árboles Chilenos, editado por Editorial Debate, de Ricardo Walker, con ilustraciones de María Edwards. Y pensé que iba a ser un libro más de muchos libros interesantes que se han hecho con clasificaciones de los árboles, desde las especies, con toda la información botánica. Pero era mucho más que eso. Es un libro que se va a lanzar mañana en el campus Comendador de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica. Un libro que en realidad tiene que ver con caminatas bajo la sombra de los árboles nativos de Chile. En que están entretejidas la descripción de estos árboles, el dibujo muy hermoso de cada uno de ellos, de lo que se presenta, también observaciones, anotaciones, voces de naturalistas que mucho antes que nosotros se encontraron con la maravilla de los bosques chilenos, y así vamos a aprender mucho al leer este libro sobre la rayán, sobre el boldo, sobre la araucaria, etcétera. Bueno, estoy muy contento de poder caminar esta tarde con el paisajista chileno fundador del famoso vivero Los Boldos, un vivero que tiene que ver con viaje e itinerancia entre Santiago y Panguipulli, y autor de este libro, Árboles Chilenos. Él fue arquitecto, pero parece que el llamado de la selva, quiero decir, de la selva fría, fue más importante que el llamado de la arquitectura. Ricardo, un gusto de tenerte aquí en el jardín. Es un gusto para mí. ¿Te encontraste con otro jardinero en este jardín? Bueno, sí. Quizás no te pasa tan a menudo. No, me pasa muy poco y por eso estoy muy contento. Y estamos todos muy, ¿cómo se dice? Expectantes en el jardín. Los pájaros que están acá, todos, los árboles también. Lo primero que te quiero preguntar es, Ricardo, ¿cómo es que un arquitecto deja la arquitectura y se va, por decirlo así, hacia la naturaleza, y se va al paisaje y al paisajismo, podríamos llamarlo, ¿no? ¿Cómo hiciste esa transición? Esa transición tiene que ver con mi llegada al sur de Chile, que fue un lugar donde siempre fui desde muy joven. Mis padres me llevaron desde que era niño.
Y fue un enamoramiento lento. Un poco el libro parte de ahí, de esta mirada lenta, digamos, de ir cambiando el ritmo y quizás encontrar uno que se adecuara más a mi carácter, respondiendo a tu pregunta. Quizás en el jardín veo el tiempo de otra manera, un poco más lento, al ritmo de las estaciones. Y siempre le digo a los clientes que hago el jardín que cuando uno lo entrega ahí recién empieza el proceso, a diferencia de la casa, que cuando uno la termina, ahí ya está, digamos. O sea, hay otro tiempo en la arquitectura y en el paisajismo. Son dos tiempos distintos. Exactamente. Y quizás lo que me pasó a mí fue, y yendo más al libro, es que yo llego al sur de Chile, empiezo a trabajar inocentemente en jardines, digamos, sin tener ningún conocimiento, y lo que yo veía era solo verde, marrones, una confusión. No habían distinciones, no distinguías un árbol de otro, por decirlo así. Exactamente. Y tuve la suerte de trabajar con un jardinero muy bueno, local, de ahí, del bosque de la Araucanía, digamos. Y me empezó a mostrar, esto es tal cosa, me enseñó los nombres en la lengua mapuche. Un proceso muy lento en que la mirada se empieza a abrir y uno empieza a distinguir y luego empieza a reconocer. Aparece cada árbol con su ser individual, ¿no es cierto? Y con su nombre propio, además. Exactamente. Empiezan a aparecer estas presencias que son finalmente estos árboles, estos seres. Y uno se empieza a emocionar, en el fondo, con esto. Desde luego. Entonces, al final, el jardín para mí es más un proceso emocional que cognitivo, por decirlo de alguna manera. Oye, Ricardo, lo que tú me estás diciendo me recuerda algo que decía Gabriela Mistral aquí en tu cita, cuando hablas del boldo, ahí lo vamos a ver después. Gabriela Mistral decía que cuando un grupo de niños alemanes salían al campo o al paisaje, iban nombrando cada árbol con su nombre propio, los distinguían. Pero tú sacabas un grupo de niños chilenos y decían las matitas del campo. Es decir, no se sabían los nombres propios de los árboles. Hay como una suerte, como pregunta, hay como una suerte de analfabetismo vegetal, no sé cómo llamarlo, botánico en nuestro país, un desconocimiento de los nombres de los árboles, de qué es cada árbol, que debiéramos ser parte como de una cultura básica, ¿no es cierto?, de todo chileno. Sí, no sé si será una cosa particularmente chilena o no, pero claramente sí. Yo veo que es como un reino, que es este reino vegetal que está escondido a plena vista. Claro. O sea, uno mira por la ventana, uno va en el auto, en la ciudad o en el campo, sale a caminar y están ahí, toda esta presencia. Y el libro, en el fondo, es una invitación a recorrer estos senderos del jardín y del bosque y ir sintiendo esas presencias de estos seres que conviven con nosotros, que son, bueno, los árboles crean una atmósfera, nosotros estamos venimos unidos a los árboles. Eso te quería decir, el oxígeno que respiramos viene. O sea, respiramos y somos porque existieron los árboles antes que nosotros, ¿no es cierto? Claro, y en el fondo el libro trata de, por dos caminos, un poco por las palabras, por las historias que se cuentan. Pongo muchas citas de exploradores, de gente que se emocionó con nuestro bosque. Y tiene este otro camino que son los dibujos, que son las ilustraciones que las hizo tu mujer. Que la hizo mi mujer, María Edwards. Entonces son estos dos caminos que se van entrelazando y que nosotros también lo hicimos juntos, en cierta manera. Entonces, el libro trata de recoger un poco eso. Nuestra, o sea, está situado desde nuestra mirada muy personal de nuestra experiencia. Y de su historia y de su biografía. Exactamente. Hay algo que me gustó mucho que leí por ahí, no sé si en el mismo libro o en alguna nota que salió sobre el libro, que este viaje, y lo han dicho otros admiradores de los árboles, que este viaje hacia afuera, de mirar
la naturaleza, de mirar los árboles. Ese viaje hacia afuera es también un viaje hacia adentro, en el fondo. Sin darnos cuenta, sí. Es un viaje de ida y de vuelta. Sí, porque cuando uno camina por el bosque, incluso por cualquier camino, al final uno gana mucho más de lo que fue a buscar. Uh-huh. Hay algo ahí, hay un misterio en el fondo, uh-huh. de que uno sale a recorrer y lo que entra al final es más de lo que uno busca. Y en el bosque pasa eso, pero pasa lentamente. No podemos educar así, sabiéndose solamente los nombres de las especies. No entiendo. En el fondo. Es más bien una educación para la contemplación, por lo que estoy sintiendo. O sea, aprender primero a contemplar esos árboles, antes que nada. Exactamente, por eso te decía de esta mirada lenta, que no es una cosa que se aprende de un día a otro, es como... Es como hacer un amigo, como aprender una lengua, son cosas que no son de un día para otro, digamos. Además, el mundo vegetal y el mundo de los árboles es un mundo que tiene un ritmo completamente distinto a nuestro ritmo frenético, ¿no? Las cosas se van haciendo de a poco, los procesos son largos. Me imagino que son procesos muy largos algunos, ¿no? Muy extensos. Entonces, es otro tiempo el tiempo vegetal y es interesante conectarse con ese tiempo. Ahí calza perfectamente el ejemplo del alerce. El alerce milenario, ¿no? Exactamente. Uno se planta frente a un alerce, que es un ser que lleva 3.000 años ahí parado, sin moverse, y te cambia la perspectiva, ¿no? La perspectiva de la existencia, finalmente. O sea, lo poco que dura nuestra vida en comparado con este ser que no nos necesita, que está ahí desde milenios. Y uno empieza a abrir la mirada, en el fondo, en cuanto a escala de tiempo. Hay otros árboles, qué sé yo, como la rayán o de la familia de los mirtos, que entran por otro lado, que es como, por ejemplo, el aroma. Uno rompe unas hojas. Por el olor. ¿No? Por el olor. Y el olor conecta directamente como con nuestra cabeza en una manera misteriosa que tiene que ver con la memoria, con los recuerdos, y uno puede recordar un olor que sintió cuando era niño. Entonces, es otra manera también. Entonces, lo que yo trato es demostrar distintos caminos en este jardín de Chile. Por los sentidos, por el olor, pero también puede ser por el tacto, ¿no es cierto? Me imagino que hay ciertos árboles que uno puede llegar por el tacto, y ahí me acuerdo que Neruda decía en un poema que se llama Entrada a la madera, en Residencia en la tierra, cuando él como que va a entrar adentro de la madera, dice, con mi razón apenas, con mis dedos. O sea, no entro con la razón y con la cabeza al mundo de los árboles, entro con los dedos, con los sentidos. Bueno, Neruda de Temuco conocía perfectamente de qué estaba hablando, ¿no? Sí, totalmente. Conocía los bosques y los árboles, tú dices por ahí, son compañeros. ¿En qué sentido son compañeros? Porque son estas presencias mágicas, en cierta manera. No quiero ponerme como de místico en ningún caso, pero son estos seres que han estado en la Tierra por, qué sé yo, el bosque chileno tiene, ponte tú, 70 millones de años. 70 millones de años. Eso hay que aquilatarlo. Entonces, y nosotros estamos metidos en nuestra pequeña historia, tan convulsionada de repente, mirando en el ombligo, mirando las noticias, y resulta que estamos inmersos en una historia de 70 millones de años, nuestro paisaje, nuestra geografía, nuestra naturaleza. Exacto. Y qué sé yo, las araucarias convivían con dinosaurios. Tomar conciencia de eso, nos va a hacer querer, y si logramos querer, nos va a hacer cuidar lo que tenemos. Claro, porque si no queremos, no lo vamos a cuidar, ¿no es cierto? Exactamente. Entonces, esto no está escrito como desde un punto de vista de activismo, por decirlo ecológico, así. No, sino es más bien emocional, yo diría. Es una experiencia personal, biográfica, emocional, de un arquitecto que dejó... No sé, ¿dejaste de hacer casa? Sí. Sí, no, yo nunca ni siquiera me titulé de arquitectura, ¿no es cierto? Y me imagino que tu mirada a la arquitectura ahora debe haber cambiado, cómo la relación de la arquitectura y la casa con el paisaje, con la naturaleza debe cambiar
a partir de tu paso por el paisajismo. ¿Cuál es tu mirada ahora de la arquitectura? Bueno, yo trabajo en el ámbito de la construcción haciendo jardines y en el fondo desde el límite de la casa comienzo yo. Y lo que trato es de conectar la casa al lugar donde está. Que no esté separado, que no sea como un anexo. No, nomás. porque el jardín no es naturaleza, en cierta manera, pero la naturaleza está en el jardín, participa en el jardín. Y hay una línea que uno traza, una línea imaginaria de lo salvaje. Y lo que hago yo es jugar, la traigo más cerca de la casa o la alejo. Y un poco veo así el jardín, en el fondo, como un nexo entre la naturaleza salvaje y trabajo con la noción del lugar, básicamente. Eso es lo que Oye, hago. Ricardo, leía por ahí hace tiempo a un francés, no sé si botánico, que decía que había que dejar, que también es paisajista, dejar los jardines a la naturaleza, crear, no intervenir demasiado, darle una libertad total. ¿Cómo se da este juego entre libertad y no sé cómo llamarlo, y control del jardín? ¿Cuánta libertad, cuánto control? ¿Cómo tienes alguna ecuación o cómo trabajas tú eso como paisajista? Sí, puede ser Gilles Clement, el paisajista Gilles Clement, que tú exactamente, mencionas. Gilles Clement, Sí, él. que habla Sí. del tercer paisaje y de cómo los espacios residuales de la ciudad son un jardín en sí mismo. Pero es que depende en cada caso. Yo como que no tengo una fórmula, finalmente. Como ¿Ya? que lo que yo trato es de generar una sensación de lugar, una sensación de que el edificio, la casa, pertenece a ese lugar y se conecta con ese lugar natural, me refiero. Entonces, depende mucho. A veces hay que generar un lugar un poco ficticio cuando es una casa urbana, que hay un terreno en que no hay nada, digamos. Entonces hay uno a través de plantas que tengan que ver con el clima, en el fondo con la geografía, los colores. Uno trata de armar una sensación de lugar. Cuando es un jardín en el campo, es bien diferente. Generalmente trato de que el cliente vea lo que tiene. Como que cuesta eso. Generalmente llega con su fantasía, digamos. Que en la casa de mi abuela había una magnolia. Pero le cuesta ver lo que hay. Cuesta ver lo que hay. Y quizás el libro también va en esa dirección, en el fondo, en que tratemos de valorar lo que ya hay. O sea, descubrir lo que hay. Descubrir lo que hay y que está frente a nuestros ojos. Y a veces nuestras propias ideas no nos dejan, Claro. nos nublan. Nuestra mirada está velada, porque hemos perdido la capacidad de asombro, hemos perdido la capacidad de ver por primera vez. Exactamente. Entonces, muchas veces mi trabajo consiste en eso, en simplemente tratar de que la gente pueda ver lo que hay en la naturaleza, un árbol, o no sé qué, y no tanto agregar cosas. Oye, entiendo que lo bonito es que tú trabajas con la flora, bueno, en el paisaje, en la naturaleza está la flora, está la fauna y está el fungi, los hongos y todo. Y está todo Y las piedras. Y las piedras me faltaron, ¿ah? Las piedras. Y todo está interconectado, ¿no es cierto? Sí. Esa es una maravilla. Es decir, hay una enseñanza de hoy que nos creemos que estamos tan hiperconectados a través de la comunicación digital. Bueno, la naturaleza nos lleva millones de años de adelanto en esa interconexión. Y nosotros también estamos conectados, porque claro. estamos dentro de esa misma atmósfera, de ese mismo aire, claro. Sintiendo esos mismos aromas. En el fondo, tenemos que lograr conectarnos nosotros también en esos elementos que tú mencionas. Vamos a hacer como una suerte de cata de árboles aquí con Ricardo, aprovechando que está el libro. Me voy a detener en algunos de los árboles, no en todos, ¿no? Me gustaría detenerme, desde luego, en la araucaria, que es tal vez el árbol o uno de los árboles más majestuosos y sorprendentes. Y tú cuentas en el capítulo de la araucaria la historia de un explorador, de un escritor, de un conservacionista norteamericano de origen escocés, uno de los primeros defensores de la preservación de la vida silvestre, que llega a Chile
en 1911 y se encuentra con las araucarias. ¿Y qué pasó con ese personaje? ¿Quién era? Tú lo rescatas aquí en el capítulo sobre la araucaria. Bueno, es John Muir, que es muy famoso en Estados Unidos porque fue quien inició, digamos, el movimiento conservacionista y abogó por la creación de los parques naturales, de los parques nacionales, el sistema de parques nacionales de Estados Unidos, en una cosa que primero se llamó el Sierra Club. Él en Estados Unidos es una leyenda, digamos. Vive en California. Hay una anécdota muy típica de él que para experimentar una tormenta se sube arriba de un pino y pasa toda la noche encima del pino para sentir de primera fuente de mano ahí, la tormenta de verdad, vivirla. Sí, exactamente. Y viendo sus diarios, me di cuenta que cuando enviudó, él siempre había querido conocer las araucarias del sur de Chile. Y a los 73 años decide hacer este viaje y llega, primero va a la Amazonía, llega a Buenos Aires y se había recién inaugurado el tren trasandino desde Mendoza a los Andes. Y él se entera de esto estando en Buenos Aires, que habían abierto este tren que cruzaba la cordillera y parte con una energía y una determinación. Impresionante, ya tenía 70 y tantos años este señor. Tenía 73 años. Llega a Santiago finalmente y en Santiago va a la Quinta Normal, que era el Jardín Botánico, y no logra encontrar ninguna persona que hubiera visto una araucaria. Mira qué impresionante. 1911. 1911. No encuentran nadie que... El único que quizá era Federico Albert, que era el director del jardín, que en ese minuto no estaba. Entonces le toca al segundo. Bueno, finalmente, a través de contactos norteamericanos, lo invitan a la ciudad de Victoria, en la Araucanía, y parte en tren a Victoria, y ahí le dicen que hay un leñador que es otro norteamericano, lo llevan hasta el parque, o sea, hasta el bosque de Araucaria. Qué impresionante. Y él escribe, en su diario sobre la Araucaria araucana, una vista gloriosa y novedosa más allá de todo lo que había esperado. Es decir, que bueno, lo que decíamos antes, que uno siempre lleva más de lo que espera, en el fondo. Hicieron una expedición hace poco, hace un par de años, también otros gringos, digamos, para encontrar el lugar exacto, porque él hizo unos croquis muy precisos. Los diarios son muy buenos, porque sus libros son buenos, pero son como un poco más líricos, digamos. Y el diario es muy sincrético, va ahí anotando. Y va datos concretos y sí. todo. ¿Qué es lo que te asombra más a ti de la araucaria? ¿O te emociona o te produce a ti la araucaria? Bueno, yo creo que de la araucaria lo más importante es entender que la naturaleza no es solo... O sea, que es también una cultura, porque hay un pueblo que dependía de la araucaria, el pueblo pehuenche. Entonces, al final la naturaleza, como hablamos primero, el alerce quizás nos muestra esta sensación del tiempo, el arrayán nos puede dar estas emociones de los olores o el tacto que decía Neruda. La araucaria te muestra que un bosque puede ser también una cultura. Claro, lógico. Entonces creo que eso al final es lo más importante. Bueno, la maravilla de este libro Árboles Chilenos, que estamos comentando ahora, Caminando por el Jardín, de Ricardo Walker, paisajista, ilustrado por su señora María Edwards, con hermosas ilustraciones, se lanza mañana en el Comendador de la Católica. ¿A qué hora es el lanzamiento? A las 6:30. A las 6:30 de la tarde. Sí. Si quieren ir a buscar el libro, que se lo firme el propio autor, escuchar la conversación que se va a dar ahí, muy interesante. Pero está lleno de historias, de referencias, de emociones, de notas, de observación sobre distintos árboles chilenos, el coihue, el canelo, hay un capítulo muy lindo, el arrayán, un árbol que a mí siempre me ha fascinado, y el boldo. Ya que vimos la araucaria más del sur, el boldo es parte de el Peumus boldus, ¿no? El nombre latín botánico, es un árbol del bosque esclerófilo, ¿no? Que
Un bosque más del lugar donde estamos viviendo nosotros acá. Sí, de hojas duras significa eso. De hojas duras, ¿no es cierto? Sí. De hojas duras, ¿no? Que resisten el verano seco mediterráneo. El digamos, verano seco. El clima mediterráneo. Claro, y a veces nosotros esperamos que todo sea verde, pero no nos damos cuenta que ese color café es un color propio de este tipo de paisaje que tenemos que conocer, que lo tenemos acá, que ha resistido mucho, pero que está muy estresado por el cambio climático, entiendo, este bosque. Muy estresado. Bueno, y tú partes con unos versos de Gabriela Mistral en el poema Boldo, en el maravilloso poema de Chile, que es un recorrido que hace Gabriela Mistral con un niño atacameño y un huemul, etcétera. Y ella dice, miren qué bonito lo que dice, qué delicado. Pasamos alborotados de una ola de fragancia. Demorar, mi niño, el paso, gozar al aire su gracia. Y ella tiene varios conocimientos de este árbol, de su poder curativo, sanador, de que hay que dormir debajo de un árbol, incluso a la intemperie. Claro, eso le dice el niño, Ah. que le dice, oye, te olvidaste que tú dijiste que íbamos a dormir debajo de estos boldo. árboles que eran árboles santos. Y ella le dice, perdona, que yo soy la trascordada. Claro. Claro. Es Yo- muy lindo ese libro. Y y ese poema. árbol, tú mismo lo dices acá, reconocido hoy día como un remedio herbario. Lo vienen a buscar, yo creo, lo llevan y lo están transformando en distintas formas de medicamentos. Hay una serie de estudios sobre el papel de la boldina, etcétera, 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 los antioxidantes que tiene. Sí. Háblame un poquito del boldo, tu mirada del boldo. Bueno, piensa que el vivero que tengo yo se llama Vivero Los Boldos. Imagínate, partiendo por ahí. Y eso parte por el lugar donde está, que está en Panguipulli, en el Valle de Coscós. Que una pequeña cuenca ahí cerca del lago de Panguipulli, del pueblo de Panguipulli. Y ahí hay unos boldos milenarios, no milenarios, centenarios. Entonces esos árboles para mí son como mi familia, de cierta manera, porque están ahí hace cientos de años. Yo hice unos cercos para tratar de cuidarlos, que no se metan los animales, y caminar bajo ellos, esta hojarasca dura que cruje, que es perfumada, es mi vida, en el fondo, es mi experiencia, demasiado cercana. Entonces, cuando lo vi en el poema de Gabriela Mistral, que me alucinó, lo tuve que poner en el fondo. Y la historia que cuento ahí es la del Parlamento de Coscós, que fue este parlamento. ¿Fue el último parlamento, parece que se hizo? Claro, fue el último, supuestamente. Parlamento mapuche, ¿no es Parlamento cierto? mapuche como pueblo independiente, y está muy bien relatado, porque fue un periodista del Diario Ilustrado de Santiago, Aurelio Díaz Mesa, y anotó todo. Y ahí explicaba cómo se juntan todos estos loncos alrededor de estos boldos, digamos, Qué impresionante. que son los mismos boldos que están hoy día Bueno, ahí. cada árbol tiene su historia, cada árbol tiene sus remedios, cada árbol tiene un mensaje, cada árbol merece ser contemplado. Por eso les recomiendo buscar este hermoso libro Árboles Chilenos de Ricardo Walker, con ilustraciones de María Edwards, de Editorial Debate, que mañana se lanza en el Campus Comendador de la Católica. El coihue, como dije, el canelo, hay una historia con el pirata Drake, con el canela. Bueno, hay muchas cosas de que hablar, pero lamentablemente nos pilló el tiempo. Ricardo, te agradezco muchísimo este paseo que hemos hecho en este pequeño jardín al fin del mundo, hablando de estos compañeros, nuestros compañeros los árboles chilenos. Sí, pues, muchas gracias. Espero que este libro abra estos senderos por los jardines y por los bosques, y la gente pueda recorrerlos y tomar algo, alguna de estas historias, alguna de estas ilustraciones, y meterla hacia adentro. Bueno, Jorge Tellier, poeta del sur, decía que las ciudades son accidentes que no prevalecerán ante los árboles. Una fuerte afirmación de Jorge Tellier, pensando probablemente en la comparación del tiempo de los árboles con nuestro tiempo, ¿no? El tiempo histórico, el tiempo urbano. Hoy día, Ricardo, y a todos los que nos están escuchando, es una fecha importante en la historia de la literatura. Hoy, 8 de junio, pero en 1849 se publicó esa novela distópica que hoy día se ha convertido en un libro de actualidad, dicen algunos, 1984, del gran escritor George Orwell. George Orwell es un personaje, novelista, periodista, ensayista,
que peleó contra el imperialismo británico, que se hizo socialista, que fue a la Guerra Civil Española, que se decepcionó del totalitarismo comunista y que escribió un libro que se llama La rebelión de la granja. Bueno, y en este libro, 1984, que yo encuentro que uno de los mejores libros distópicos que hay, y que tiene mucho que ver con algunos de los peligros que algunos ven, algunos pensadores, en el tiempo que viene. Por ejemplo, se habla del gran hermano, este personaje que vigila todo, que controla todo con las técnicas modernas de vigilancia. Se habla de la poesía del pensamiento, policía del pensamiento. Se habla de la neolengua, ¿no? Que te obliga a pensar dentro de ciertas palabras y no te permite pensar fuera de ese lenguaje. Se habla de ministerios, el ministerio de la verdad, pero que en realidad es el ministerio de la mentira. El ministerio del amor, pero en realidad solo produce desamor. El ministerio del amor, de la paz, pero que está a favor de la guerra en el mundo para conservar la paz interna. Y el personaje es Winston Smith, un trabajador en un ministerio de la verdad, que su trabajo es reescribir la historia, pero se empieza a dar cuenta de toda esta gran mentira sobre la que está instalado este sistema terrible, totalitario. Bueno, y ahí está toda la historia de su rebelión, etcétera. Es un libro que, si no lo han leído, recomendamos leerlo. Y nos vamos a ir a la pausa con un tema del grupo Eurythmics, que hizo una musicalización de 1984, una versión fílmica, con el tema Sex Crime. Ya estamos de regreso con Cristian Barken, directamente desde el jardín, en Radio Pauta 100.5. Seguimos caminando por este pequeño jardín al fin del mundo. Soy Cristian Barken, el jardinero de este jardín. Saludo a todos los que nos están escuchando, a los radiovidentes que nos escuchan y nos ven caminar por este jardín en el norte, en la ciudad de Antofagasta, en el sur, en Temuco, en la región metropolitana, también en la quinta región, Viña del Mar y Valparaíso. Bueno, quiero recordarles también que nos acompaña el Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico-profesional en Chile. Conoce más sobre nuestro trabajo en grupoeducar.cl. Y ahorrar hoy puede marcar una diferencia real mañana. Con AFP Habitat, contrata un plan APB y aprovecha al máximo los beneficios tributarios disponibles. Vamos a hablar inevitablemente de una elección muy importante de un jardín que está al lado del nuestro. Ellos tienen un jardín que es una sierra, también una selva y una costa. Es un país geográficamente muy interesante y culturalmente muy interesante, un país hermano, compartimos fronteras importantísimas, una historia común, también periodos de diferencia, de encuentros y desencuentros. Me refiero al querido Perú, un gran país, y quien me ha hecho querer mucho más a Perú y conocerlo más de adentro es mi amigo José Rodríguez Elizondo, quien conoce el Perú como la palma de su mano, vivió ahí un tiempo de su exilio, conoció Perú por dentro, participando en una mítica aventura periodística, una mítica revista Caretas en Perú. Fue dibujante, ahí también caricaturista, pero también fue analista. Conoce Perú muy bien, además lo conoció en un periodo difícil en que Sendero Luminoso empezaba a hacer de las suyas. Bueno, quiero decirles, voy a conversar con él, vamos a comentar lo que está pasando en Perú, estas elecciones reñidísimas, en un proceso eleccionario que a nosotros nos parece curioso. Según el diario La República, vamos a ver, según el diario El Comercio, con el 94,935%, el cómputo es para Roberto Sánchez, Juntos por el Perú, 50,102%. Y Keiko Fujimori de Fuerza Popular, 49,898%. O sea, realmente es una diferencia milimétrica. Ahora, según el diario La República, otro diario limeño, con el 100%, da por ganador a Sánchez con el 50,3% contra el 49,7% de Keiko Fujimori. Bueno, realmente es pareciera que estaría ganando, a esta hora estoy diciendo, el candidato de izquierda Sánchez a la candidata Keiko Fujimori, ¿no? 50,06% de los votos
con 21.000 votos de diferencia con Keiko Fujimori. Eso es lo que sabemos. El país da también por ganadora a Sánchez, o sea, pareciera que estaría ganando, pero milimétricamente Sánchez. Pero vamos a ir más allá de este resultado tan estrecho que revela lo dividido que está el país, tratar de entender un poco el Perú de hoy. José, Pepe, un gusto de tenerte aquí en el jardín. Para mí, como siempre, pues, Cristian, muy entrete conversar contigo. A ver, ¿te impresionan estos resultados? ¿Te sorprenden? ¿Cómo los lees tú? Francamente no me sorprende porque tengo muy buenos informantes Allá en Perú. Ya. ¿Y qué te dicen tus informantes? Fueron contestes de que iba a ser la llegada milimétrica y adelantando que iba a estar Sánchez por sobre Keiko, que era lo contrario de lo que decía la mayoría de la gente aquí en Santiago. Y esto es muy, muy notable porque es la repetición prácticamente de la elección anterior con Pedro Castillo contra Keiko. Y Sánchez era un hombre de Castillo. Y en su programa está indultarlo apenas llegue a la presidencia. Entonces esto es una especie de segunda visión de lo mismo. O sea, hay que ver el tiempo en el que el Perú está polarizado de esta manera, porque no solo es como comúnmente se cree derechas e izquierdas. Aquí hay un tema que es Lima contra el resto. Claro, porque en Lima, Keiko Fujimori en algunos lugares saca hasta el 60%, 50 y tantos por ciento. Claro. Y claro, son los cómputos que llegan más temprano, los de los sectores más rurales llegan más tarde el conteo de los votos, lógicamente por la distancia también. Y resulta que el resultado es completamente distinto en la otra región del país. Son como dos Perús en el fondo. Claro, electoralmente es una polarización en la minoría, porque eso hay que tenerlo muy presente. La mayoría de la gente no votó por ninguno de los dos. Entonces hay que tener presente que aquí son dos candidatos que están compitiendo por quién es el mal menor o quién tiene la mayoría sobre la otra minoría. La mayoría no votó por convicción. Cada uno llegaron desde la primera vuelta con 17% y 12%, o sea, con una votación realmente exigua. Claro, porque si se contabilizara el voto que fue en contra de los dos, ganaban los otros. Uh-huh. ¿No? Entonces, este es el drama de la institucionalidad democrática peruana que está colgando de un hilo. Prácticamente, y esto lo he dicho muchas veces, hay dos instituciones que son la plataforma sobre la cual se afirma la institucionalidad peruana. El Banco Central de Reserva y Torre Tagle. Otros dicen nada más que el Banco Central de Reserva. Torre Tagle sería la Cancillería, ¿no es cierto? La Cancillería por la tradición que tiene Perú de la importancia de su diplomacia, sus diplomáticos, etcétera. Pero ahora el Banco Central estaría en peligro porque las declaraciones de Sánchez decían que él quería impugnar el Banco Central o no sé si eliminarlo. Imagínate lo que sería eso para Perú. Pero retrocedió. ¿Ya? Al principio se decía que iba a salir Julio Velarde, que era el hombre que ha estado a cargo del Banco Central de Reserva hace unos 15 años, ¿no? Y lo de Torre Tagle, te agrego que no es tanto por la diplomacia, es porque es una institución que tiene mucha fuerza interna. Te lo grafico de la siguiente manera. Aunque sean militares, aunque sean civiles, casi todos los presidentes nombran un canciller de Torre Tagle. No se les ocurre buscar entre amigos. Esto es muy importante como ejemplo de profesionalidad. Al revés de acá, pues. Al revés de acá. Que se nombran amigos en las embajadas y etcétera. Claro. Yo llegué al Perú cuando estaba la dictadura de Morales Bermúdez y me tocó ver cómo nombraba al hilo a 3 cancilleres de Torre Tagle en distintos periodos. O sea, una dictadura militar que nombraba cancilleres civiles de la institución Torre Tagle y que después llamó a una asamblea constituyente dentro de la dictadura. Ya, alguien que nos está escuchando va a decir, ¿qué es lo que es Torre Tagle? ¿Por qué se llama Torre Tagle? Que expliques un poco, Pepe. Ya lo explicaste tú, es la Cancillería. ¿Es una Cancillería? ¿Y por qué Torre Tagle? Es porque viene del Marqués de Torre Tagle, que fue una figura de la época de la independencia. Uh-huh. Entonces, el Palacio de Torre Tagle es donde está la sede central de la Cancillería. Tiene varios otros edificios aledaños. Y bueno, esta es la gran tradición. Porque claro, naturalmente yo comparo con lo que pasa en Chile.
Y en Chile yo recuerdo que el único canciller que venía de la Cancillería nuestra fue designado por Pinochet. Ujú. O sea, son las paradojas de, Sí. de la historia, ¿no? Claro. En el gobierno Bueno, militar, digamos. En el gobierno, en la dictadura. En la dictadura. Sí, Pepe. A ver, vamos a tratar de entender un poquito más el Perú. De dónde venimos y a dónde vamos. Aquí tenemos un candidato de izquierda que representa a todo el mundo el voto más popular, entre comillas, o más rural, diría yo, más que popular, de la sierra, mientras que tenemos una candidata que representa más el voto urbano. Es así como está dividido el Perú y como ha estado siempre dividido el Perú y siempre ha estado marcado por esta división. ¿Cuáles son las divisiones y las realidades geopolíticas, por decirlo así, del Perú interno? Mire, yo estoy bastante alejado del detalle de lo que pasó en el Perú. Antes estaba muy al día como periodista de la revista Caretas, ¿no? Pero el tema es el centralismo limeño, que tiene la gran masa de la población, y la costa y la sierra, que además tiene la selva en el norte, son regiones que generan sus propios caudillos. Más que partidos políticos, son caudillos, son gente de grupos muy pequeños, familiísticos. Y la desestructuración que estamos viendo hoy día viene del golpe de Estado de Fujimori del año 1992, porque a mí me tocó estar en un periodo que es realmente histórico. Cuando se haga la historia de esta época en el Perú se llegará a analizar el periodo de la dictadura de Morales Bermúdez, que, como te decía, la cosa más rara del mundo. Esto debería ser modélico, ¿no? Llamó a una asamblea constituyente amplia, libre y democrática. Mira, qué paradoja. En la cual fue presidida nada menos que por Víctor Raúl Haya de la Torre, Del APRA. del APRA, que era el demonio para los militares de la época, ¿no? Era el combate APRA versus Fuerzas Armadas. En esa asamblea constituyente se estructuró un sistema de partidos muy parecido al chileno, que a su vez es muy europeo. Socialdemocracia, socialcristianismo, un partido populista, Acción Popular, con políticos de muy buen nivel. Entonces aquí viene el problema que yo desde lejos se lo recuerdo a mis amigos, que yo viví una época de gloria cuando se dio el punto final a la Constitución de Haya de la Torre se llamó, que establecía un sistema democrático, liberal, con una estructura de partidos muy, muy firme. Pepe, pero eso estalló o se desintegró con Fujimori. O sea, Fujimori es fundamental para entender lo que viene ahora y por lo demás su hija va de candidata, ¿no? Bueno, ahí viene Fujimori. Fujimori, que compitió contra Mario Vargas Llosa. Claro. Mario Vargas Llosa con un programa que se llamó neoliberal en la época, con su segundo hombre, que era Hernando de Soto, un famoso economista. Yo no digo neoliberal, yo digo liberal nomás, o democrático liberal. Pero ahí se produjo este fenómeno de que nadie conocía a Fujimori. Fue la gran sorpresa. Fue la gran sorpresa en esa elección. Y fue producto de una astucia de él, que no quiso negociar nada con Alan García, que era el presidente saliente, y Alan García había producido una inflación del orden de los 2.000 o 3.000%, que nadie sabe cuánto es en definitiva. Por lo tanto, el Perú estaba en una disyuntiva terrible, no podía elegir a un hombre del partido de Alan García por esto que estaba pasando con la economía. Por lo tanto, ganó Fujimori, quien ni siquiera quiso conversar con Alan García para la segunda vuelta, que Alan García prácticamente se rindió, le dijo, hagamos un acuerdo para una mejor gobernanza. Y ahí viene entonces este problema, porque Fujimori se reveló, primero aparecía como un hombre de izquierda, un hombre de centro izquierda, digamos más, un académico de la Universidad Agraria del Perú, pero retomó el programa de Mario Vargas Llosa. Hizo una economía libre, y al mismo tiempo tuvo la suerte de que la policía del Perú pesquisara a Abimael Guzmán, y él se adjudicó el triunfo. Y cuando se tomó preso a Abimael Guzmán, se acabó
el terrorismo de Sendero Luminoso. Pero ahí empezó una dictadura. Y ahí empezó la dictadura. De Fujimori, una dictadura de facto. Entonces, el año 92, Fujimori tomó todo el poder y se acabó el sistema que había sido laboriosamente estructurado por un dictador militar. Y aquí viene la gran paradoja. Y desde entonces en adelante ya no pudo levantar cabeza la institucionalidad peruana. Y tenemos un sistema político fragmentado, ya lo vimos, la hija armó este partido, hay un antifujimorismo fuerte en Perú, ella ha tratado de revertir eso. Ahora, para el Perú, ¿qué es mejor? Porque hay una cosa importante, la economía parece desacoplada de la política, es decir, el país ha tenido crecimiento incluso mejor que Chile en este último tiempo, parecía que la economía peruana iba bien, pero tenemos una realidad política balcanizada, ¿no es cierto? 35 candidatos. 35 candidatos. ¿Y qué es lo que crees tú que va a ser mejor para el Perú? Ahora, en el escenario nuevo que viene, digamos, ¿quién es mejor para el Perú? ¿Sánchez o Keiko Fujimori? Para la democracia, porque lo que hay que primero que preservar es la democracia. Los dos son candidatos sobre los cuales pesan sospechas de no ser muy democráticos. Bueno, primero pongámonos de acuerdo en qué es lo que es la democracia en un sistema de este tipo, ¿no? Porque lo que hay es una especie de poder concentrado en el Congreso que no está pensando en el interés nacional del Perú, está pensando en otras cosas, en intereses pequeños. Si eso se llama democracia, bueno, pongámonos de acuerdo que es una formalidad. Keiko Fujimori tiene un gran poder en el Congreso. Ella ha sido prácticamente la que ha dado la que ha puesto término a los otros distintos gobiernos. A los distintos gobiernos. 9 presidentes en 10 años. 9 presidentes. Tanto es el desprestigio de los políticos que los más destacados son amigos míos de la revista Caretas. Sagasti, con quien a quien lo anticipamos como presidente en nuestra conversación. Hoy día el presidente del Congreso es Rospigliosi, columnista de Caretas de mi época. Y la gente que hace la política de pensamiento, de discusión, de debate, son los columnistas y son los periodistas. Entonces no hay nadie que pueda ser avalado como conductor, como estadista del Congreso, de toda esta gente que está saliendo. Tal como tú dices, el fujimorismo tiene un antifujimorismo que hace imposible una buena gobernanza. Inclusive el hermano de Keiko no ha querido votar por ella, según mis informaciones. Oye, Pepe, hay otro dato importante que acabamos de saber, que vuelve el bicameralismo al Perú, porque ninguna de las dos fuerzas tendrá el control del Parlamento. Tal vez es una buena noticia. O sea, que están relativamente empatadas y que por lo tanto va a haber que formar pactos o hacer negociaciones. O sea, no es que la oposición tenga el control del Parlamento ni que el gobierno tenga el control del Parlamento. Están empatados. Hay dos fuerzas predominantes y hay un bicameralismo de facto. Eso es lo que está pasando ahora en Perú. Bueno, hay dos candidatos dominantes y que son minoritarios desde el punto de vista de la opinión pública, política del Perú. Por lo tanto, yo creo que, como me han dicho todos mis amigos, gente que es muy conspicua en la política, cualquier cosa puede pasar. Es la fórmula que se repite en todas las correspondencias que yo tengo prácticamente diaria con ellos. Y por eso mismo yo no soy capaz de hacerte un pronóstico. Yo conozco la historia. Y aquí estamos frente a un caso clásico en el cual la civilidad no da el ancho. Entonces, en toda la historia política de América Latina y del mundo, cuando los civiles no dan el ancho para gobernar, emerge la fuerza que está estructuralmente más organizada. Lo que alguien llamó la militocracia, ¿no es cierto? Bueno, viene entonces el arbitraje militar, que es como se llama en la ciencia política. Ahora, y en Perú eso ocurrió, o sea, los militares tomaron el poder en momentos de crisis. ¿Tú crees que los militares volverían, o podría haber un escenario posible que volvieran los militares a gobernar en un caso de crisis más fuerte que la que hay, digamos, crisis política, quiero decir? No, yo me pliego a lo que dicen mis amigos más sabios, ¿no? Cualquier cosa puede pasar. Lo que sí te puedo contar es que en la época de Alan García, cuando yo era periodista de Caretas, había una especie de clamor de que vuelvan los militares. El golpe verde se hablaba, porque tienen un uniforme verde.
Y yo era muy amigo de quien había sido comandante general del ejército peruano y ex canciller en la época de Blasco Alvarado. Y que conversábamos muy francamente. Ya estaba retirado él, por lo demás. Y yo le pregunté, como amigo y también con curiosidad periodística, si iban a dar o no el golpe. Y la respuesta de él la tengo grabada. Me dijo, si damos el golpe contra Alan García, va a ser la víctima de nosotros y no de sus propios errores. Entonces ahí yo vi que el ejército, que era el que manejaba la situación, tenía una posición de dejar que se caiga. Y ahí viene Fujimori, por eso te digo que todas estas cosas son históricas, están muy, muy relacionadas. Y Fujimori corrompió a las Fuerzas Armadas. Entonces viene la otra etapa, que es la que estamos viviendo. El comandante general, ¿cómo se llama ya? El comandante en jefe está en la cárcel. Ha sido borrado de la historia militar, no aparece en la fotografía de los comandantes generales. Ese ejército, la Fuerza Aérea y la Armada fueron corrompidas por el binomio Fujimori-Montesinos. Oh, y siniestro personaje, Montesinos, ¿no? Siniestros personajes desde el punto de vista de la honestidad. Bueno, y lo que yo pienso en este momento es qué pensarán los militares de ahora que saben esto, que tienen a un ex comandante general que ni siquiera lo quieren nombrar. Yo conozco a comandantes generales que han venido y yo sé que son, los que yo conozco son tipos muy honestos y muy dentro del etos militar. Ahora yo digo, este etos militar, ¿hasta cuándo se sostiene si el Estado corre peligro de anomia? Claro, hay un peligro de anomia, lógicamente. Estoy conversando con José Rodríguez Elizondo, caminando por mi jardín, comentando los resultados de esta elección tan reñida que tiene al Perú polarizado. Antes de terminar, los últimos resultados que me llegan dicen que Roberto Sánchez tendría, todo esto lo coloco en condicional, de Juntos por el Perú, candidato de izquierda, 50.102%. Y Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, derecha o centro-derecha, 49.898%. O sea, realmente las diferencias es prácticamente un empate técnico y probablemente en los próximos 3 minutos tendremos un resultado distinto, pero parece que se estaría afirmando la tendencia de un presidente de izquierda, Roberto Sánchez, en el Perú. ¿Es bueno o malo para Chile? ¿Bueno o malo para Kast? El que gane Roberto Sánchez. Bueno, naturalmente no va a tener ninguna sintonía con Kast si hace un gobierno de izquierda, sobre todo que lo apoya a él nada menos que Antauro Humala. No sé si tú sabes. Sí, que hizo unas declaraciones desopilantes, claro, desbocadas. Claro, no tiene ningún prestigio como político en el Perú. Además, en un andahuaylazo, como se llama ya, mató a 2 o 3 policías. Quiso dar un golpe. Ya no tengo muy claro, no recuerdo mucho cómo fue. Su hermano Ollanta recapacitó de esa ideología que tenía, que se llama etnocacerismo, porque es étnica y de homenaje al mariscal Cáceres, que fue el guerrero que combatió contra Chile en la sierra después que el Perú había sido derrotado en la Guerra del Pacífico. Entonces tiene una especie de mitología racista antichilena. Y él quiere llegar al poder para recuperar las provincias cautivas, como se dice en la jerga de ellos. Con lo cual le hizo un flaco servicio al electorado que no quiere guerras. El electorado que votó por Sánchez le dijo seguramente a algún asesor clever, porque yo conozco a algunos asesores de él que son gente muy inteligente, y le dijeron, mire, usted ponga distancia con Antauro, y lo puso. Sánchez tomó distancia con Antauro Humala y dijo, él no representa mi programa. Con lo cual nos dio un baño de tranquilidad, porque realmente con el mundo como está, yo me acuerdo de la poesía de Brecht, vivimos tiempos sombríos, ¿no? Sí. En estos tiempos sombríos no estamos para pensar en guerras históricas, revanchistas, ni nada por el estilo. Mira lo que me acaba de llegar. La Junta Nacional Electoral confirma que los resultados oficiales de la segunda vuelta ante Keiko Fujimori y Roberto Sánchez se anunciarán en julio. ¿Y por qué? Porque los resultados finales serán proclamados a mediados de julio debido al nuevo proceso obligatorio de recuento de votos en actas observadas. O sea,
Podemos llegar al escenario que el Perú tenga que resistir. Imagínate esta tensión de dos candidatos prácticamente empatados, con aparentemente una ventaja del candidato de izquierda, Roberto Sánchez, resistir casi la mitad de un mes antes de llegar a un resultado. O sea, ¿cómo puede funcionar una democracia así? Por eso te digo que yo no hablo mucho de democracia en estos casos. Yo creo que el Perú está viviendo en la cornisa de un sistema que tiene elecciones en las cuales trata de elegir un representante mayoritario y no puede. Uh-huh. Por lo tanto, si lo ponemos en términos politológicos, lo que hay es un fracaso de la civilidad para ejercer una democracia, para tener partidos estructurados que tengan representatividad. Oye, esa frase me eriza los pelos. Cuando fracasa la civilidad, ¿qué es lo que queda? Es terrible, ¿no es cierto? Bueno, está fracasando hace mucho tiempo. Sí, en Perú. Tú, yo sé que amas el Perú, tienes muchos amigos, tienes una relación directa. ¿Por qué amas al Perú? ¿Qué es lo que amas tú del Perú? Cuéntanos. Haznos brevemente, porque estamos cerrando ya, una elegía de tu amor al Perú. Mira, yo en Perú cambié mi vida. Yo venía del exilio. En Perú aprendí diplomacia, estrategia y periodismo. En la práctica. Son 3 doctorados que tuve con los mejores hombres del Perú. Yo fui amigo de Pérez de Cuéllar, fui amigo de Bácula. Trabajé con Enrique Sileri, un genio del periodismo. En diplomacia, ¿para qué te digo? Con Alan Wagner éramos muy amigos, y con los militares, ahí conocí a los militares. Yo en Chile no tenía amigos militares. Pero en la familia de mi esposa, que es una gran familia peruana, había generales. Uno de ellos fue comandante general del ejército. Entonces yo ahí conocí el ethos militar. Uno de mis más amigos fue Edgardo Mercado Jarrín, uno de los intelectuales militares más famosos de América Latina. Ese fue el que me dijo, mira, no piense que vamos a dar un golpe contra Alan García, ¿no? Bueno, entonces yo te digo que para mí el Perú es un país, además de esa gratitud que tengo, conocí su cultura por dentro. Una cultura que tiene no unos pocos cientos de años, sino que miles de años por detrás, ¿no? Desde luego. Nosotros conocemos la cultura de los incas que llegaron hasta el río Maule acá, pero no conocemos las culturas anteriores. Todas las que había, la riqueza cultural del Perú es alucinante. Bueno, hay una riqueza arqueológica fabulosa. Y además, desde el punto de vista que te interesa a ti y a mí, su literatura es una gran literatura. Una maravilla. Y solamente nombrar a César Vallejo, para mí, quizás, no me atrevo a decirlo, uno de los más grandes, sino el más grande poeta hispanoamericano junto con Neruda. Quiero agradecerte, Pepe, tu caminata esta tarde aquí en el jardín para tratar de entender este Perú que queremos, este Perú que hoy día está empatado políticamente, que enfrenta un periodo de incertidumbre si hay revisión de actas, un momento difícil, complicado, y esperamos que ese hermano país logre encontrar su camino, se reencuentre con su tradición democrática. Eso es lo que esperamos vivamente aquí desde el jardín. Muchas gracias, Pepe. Es lo que yo espero, pues, Cristiano. Y nosotros nos volvemos a encontrar nuevamente aquí mañana cuando vuelva a abrir la verja de madera de este pequeño jardín al fin del mundo.